Sobre la dictadura militar y el golpe de Estado se han dicho muchísimas cosas. Hoy vamos a refutar los 10 principales mitos. De ninguna manera. La guerra supone el enfrentamiento entre dos estados, eventualmente entre dos ejércitos. Nada de eso ocurrió bajo la dictadura militar en Argentina. Incluso cuando uno lo ve, se da cuenta que la inmensa mayoría de los compañeros que fueron detenidos y desaparecidos son militantes del movimiento obrero, en primer lugar, y en segundo lugar, militantes del movimiento estudiantil. El objetivo que tenía el golpe militar era terminar con la lucha del movimiento obrero, no con organizaciones terroristas de ninguna manera. Ese mito que la dictadura vino a plantear fue convalidado luego por distintas visiones, como lo que se llamó la teoría de los dos demonios. Pero cuando uno va a las estadísticas reales, lo que va a surgir es que fue un golpe contra la clase obrera para imponer una dictadura de tipo patronal contra los trabajadores. Otra mentira. Cuando uno ve las organizaciones armadas que existían, se pueden dar cuenta que antes del golpe del 24 de marzo de 1976 estaban completamente desarticuladas. Habían sido desarticuladas ¿por qué? Por la enorme represión del gobierno peronista de Isabel Perón, que había armado la AAA y había asesinado a muchísimos trabajadores, unos 2000 aproximadamente. El terrorismo de Estado empezó bajo el gobierno peronista. Y cuando se produjo el golpe militar del 24 de marzo del 76, estas organizaciones estaban completamente disueltas. La última acción guerrillera de cierto peso había sido la ocupación de Cuartel de Montechingolo por el ERP, y esto había sido en 1975. Así que es falso completamente que el golpe fue para terminar con estas organizaciones. Eso lo había hecho el peronismo. El golpe fue claramente contra los trabajadores para derrotarlos en su lucha contra la clase capitalista. Otra completa falsedad. Como el golpe militar vino a instalar una dictadura patronal, las primeras medidas que tomó la dictadura fue afectar a los trabajadores. Se suspendieron convenios colectivos de trabajo, las paritarias, se suspendieron los estatutos especiales de los trabajadores, como el estatuto docente. Es decir, se estableció un régimen de terror. Y al ilegalizarse los sindicatos y las comisiones internas y perseguir y hacer desaparecer a los activistas en el movimiento obrero, se le dio a la clase capitalista la posibilidad de avanzar fuertemente contra los trabajadores. Eso también llevó a una enorme desindustrialización, porque la política económica de la dictadura apuntó en esa dirección, lo cual destruyó muchísimas fuentes de trabajo, sobre todo en la industria. Entonces la dictadura no es que estábamos mejor. La dictadura vino a ejecutar una política de los capitalistas contra los trabajadores que desde el Cordobazo a la fecha, es decir, desde el 29 de mayo del año 69, a la fecha habían luchado muchísimo por defender sus conquistas. Y la dictadura vino, por tanto, a representar los intereses de la clase capitalista de Argentina y a nivel internacional. Esto es lo que han dicho los militares para justificar la represión y el terrorismo de Estado. Pero de ninguna manera es así. Especialmente la clase obrera enfrentó golpes desde el primer día. El propio 24 de marzo del 76, cuando se ejecutó el golpe de Estado, en muchísimas fábricas se convocaron paros y acciones de lucha sin que lo hayan convocado las direcciones centrales de los sindicatos. Y las huelgas en Argentina comenzaron ya en el año 1977. La clase obrera, los trabajadores y los sectores populares enfrentaron la dictadura del primer día. ¿Y esto por qué es importante verlo? Porque hablar de la sociedad es una abstracción. La sociedad está dividida en clases sociales antagónicas y mientras la dictadura la apoyaban los capitalistas, los sectores empresariales, los trabajadores que sufrían la consecuencia de la dictadura fueron los que la enfrentaron. Entonces, de ninguna manera la sociedad abstractamente apoyó la dictadura. Lo hicieron los grandes empresarios, lo hicieron los grandes terratenientes, pero la clase obrera la enfrentó desde el primer día. Es una polémica realmente de mala leche que están haciendo mucho. No solo la derecha, sino que lamentablemente se han sumado sectores que se dicen progresistas. ¿Cómo se construyó el número de 30.000? De una manera muy clara. De acuerdo a las investigaciones reales que se hicieron, en Argentina funcionaron bajo la dictadura militar aproximadamente unos 900 centros clandestinos de detención. ¿Me escucharon bien? Unos 900 centros clandestinos de detención. Solo la ESMA, que era el de la Armada, fue el más importante, pasaron por allí unos 5.000 compañeros detenidos desaparecidos. Se dan cuenta que si en uno solo hubo 5.000, todavía nos quedan unos 899 importantes. Algunos hechos como del Campo de Mayo, acá también en la provincia de Buenos Aires, pasaron miles de compañeros. Por lo tanto, si fuese cierto este número de 7.000 que dijo la CONADEP,
habría habido solamente un detenido por centro clandestino. Se dan cuenta que es un absurdo. Las investigaciones que hicieron los organismos de derechos humanos mostraron claramente que estábamos hablando de un número aproximado a los 30.000. Aproximado a los 30.000. Ahora, un dato importante. ¿Por qué no se abren los archivos de la dictadura militar para saber exactamente cuáles son? Tenemos 40 años de gobierno democrático y los archivos de la dictadura siguen cerrados. Porque es el Estado que tenía que suministrar la información y no las organizaciones populares construidas a partir de una investigación independiente. Pero lamentablemente esos archivos siguen cerrados. Lamentablemente falso. La democracia en Argentina se basó en continuar los intereses sociales de la dictadura. ¿Qué pruebas tengo? Miren, la primera de ellas, quizá la más importante, es reconocer la legalidad de la deuda externa. Una deuda externa que se armó bajo la dictadura militar, que pasó de 4.000 a casi 40.000 millones de dólares en el lapso de 7 años. Y esa deuda se constituyó especialmente a partir de una enorme fuga de capitales y también de la estatización de deuda privada de muchos grupos económicos. Por ejemplo, el grupo del propio Macri, del padre de Macri actual. Junto con la deuda externa, la democracia reconoció una parte sustancial de las llamadas leyes aprobadas por la dictadura. Digo llamadas leyes porque no eran tal. No existía un congreso bajo la dictadura militar. No eran leyes, eran decretos de Videla, de Macera, de Agosti, de ellos. Pero se los llamaba leyes. Leyes importantísimas. En la actualidad, habiendo ya habido 40 años de democracia, más del 10% de la legislación vigente viene de la dictadura militar. Y leyes claves, por ejemplo, tenemos la Ley de Entidades Financieras. La que rige el sistema financiero argentino hoy es un decreto ley de Videla y de Martínez de Oz. Leyes que rigen el comercio exterior, como el Código Aduanero, viene de la dictadura militar. Las leyes que rigen la relación entre la Iglesia y el Estado, viene de la dictadura militar. Hasta el Código Penal Juvenil viene de la dictadura militar. Quiere decir que la democracia reconoció la deuda externa, la democracia reconoció buena parte del aparato legal y de las leyes de la dictadura, y eso tiene que ver con que fue una democracia armada por la misma clase social que había gobernado por la dictadura militar, con el apoyo del imperialismo que triunfó en Malvinas y pudo determinar los términos de la sucesión democrática de la dictadura. Esto no es así. La investigación histórica ha mostrado que la política de Alfonsín era que los militares se juzguen a sí mismos. ¿Cómo era esto? Antes existía directamente una justicia militar separada de la justicia civil y los militares sean juzgados por tribunales propios. Es un enorme beneficio. Se suponía que un juicio realizado por los propios militares iba a ser más conveniente para ellos. Pero los militares rechazaron esta idea y dictaron en el año 83, antes de irse, una ley de autoamnistía. Es decir, que todos quedaban libres de culpa y cargo. Frente a esta situación, Alfonsín tuvo que abrir un juicio, pero lo limitó claramente a las cúpulas militares. No quiso que abarque a la totalidad del aparato represivo que había sido parte del terrorismo de Estado. Ahora bien, cuando tuvo que cambiar de política y abrir estos juicios, no solo lo limitó a la cúpula de las Fuerzas Armadas, sino que inmediatamente dictó dos leyes muy negativas. La ley de punto final y de obediencia debida. Y con estas dos leyes dejaba nuevamente fuera de los juicios a la inmensa mayoría del aparato represivo responsable del terrorismo de Estado. Esta fue realmente la política de Alfonsín, que nada tuvo que ver con jugar a la totalidad del aparato represivo responsable de la dictadura. Si uno se guía por lo que dice esta película 1985, tan exitosa, tan taquillera, la respuesta es que esta afirmación es correcta. Pero no tiene que ver con lo que ocurrió. Los fiscales actuaron en el juicio siguiendo el libreto fundamental trazado por Alfonsín, que era juzgar a la cúpula de las Fuerzas Armadas y también a la cúpula de Montoneros, tratando de armar esta teoría de los dos demonios tan negativa que negaba un terrorismo de Estado sistemático. ¿Por qué los juicios avanzaron más allá? Eso tuvo que ver fundamentalmente con la lucha de los movimientos de derechos humanos en Argentina. Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo y otros organismos. También de la lucha de los propios compañeros que habían logrado la libertad, que habían zafado de una u otra manera de las cárceles de la dictadura. Y también del conjunto del movimiento popular, de los trabajadores, de la juventud. Fue gracias a esa lucha que se pudo ir más allá de las leyes de impunidad dictadas por Alfonsín y también del indulto dictado por Menem. Este tema requiere una reflexión, porque tanto Néstor como Cristina Fernández de Kirchner habían sido parte del gobierno menemista e incluso apoyaron la reelección de Menem del año 94-95 luego de que él había dictado los indultos de personajes tan genocidas como Videla, como Macera y compañía. Es decir, que no tuvieron ningún problema en apoyar la reelección de un presidente que había dejado libre a los genocidas. Ahora bien, la crisis del año 2001,
que reconfiguró la política argentina, el ascenso popular que había, obligó al gobierno de Néstor Kirchner a maniobrar. En el medio pasó otro hecho importante, que es que juicios en el exterior empezaron a reclamar la extradición de los militares argentinos para ser juzgados en otros países. Y este hecho generó una enorme conmoción y crisis política, porque los militares no querían ser juzgados en otros países, porque si eran juzgados en otros países, iban a ser encarcelados en otros países. Entonces, frente a esta situación y los requerimientos que iban llegando de extradiciones, insisto, de España, pero también de otros países como Francia, se decidió modificar la política. Y el gobierno de Néstor Kirchner, frente a una gran presión popular y frente a la crisis abierta por el pedido de extradición, decidió aceptar los proyectos que había presentado la izquierda durante mucho tiempo para anular definitivamente las leyes de obediencia debida y de punto final. Luego el indulto fue decretado inconstitucional por la propia justicia que antes lo había avalado. Ustedes se dan cuenta que esto tuvo que ver con la lucha popular del momento y no con los gobiernos que ya cuando en su momento habían formado parte de administraciones distintas como la de Menem habían avalado la impunidad de la dictadura. Del mismo modo que la democracia vino a perpetuar los intereses de la dictadura militar, en materia represiva la democracia continúa una política contra el pueblo. Obviamente con otra intensidad y con otra forma que la que tuvo el gobierno de Videla, Macera y compañía. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Según estadísticas oficiales, al momento actual, desde el 83 a la fecha, hay más de 200 personas desaparecidas bajo la democracia. El caso quizá más emblemático de todos es el de Jorge Julio López, un compañero que había sido desaparecido bajo la dictadura, que logró recuperar su libertad y antes de ir a declarar a un juicio contra Echecolás en la provincia de Buenos Aires, fue nuevamente desaparecido y al día de hoy no sabemos nada de él. En materia de gatillo fácil, asesinatos que comete la policía sobre todo contra nuestra juventud. Al momento actual hay casi 3.000. Es decir que tenemos una política represiva muy clara de la democracia que va de la mano de un operativo en términos legales que busca criminalizar la protesta social. Ahora mismo en Mendoza tenemos compañeros detenidos y en diferentes provincias del país hay causas abiertas contra los luchadores populares. Otra causa importante que demuestra eso es la que se siguió contra Daniel Ruiz y César Aracaki, dos compañeros que participaron de la lucha contra la entrega de las jubilaciones bajo el macrismo y estuvieron presos en penales y luego la justicia en primera instancia los condenó. En tanto la democracia es una democracia capitalista que defiende los intereses de una minoría contra la mayoría, es inevitable que desarrolle desde el Estado una política represiva contra el pueblo. Refutar el relato oficial sobre la dictadura y el golpe de Estado es fundamental, especialmente para nuevas generaciones, para que conozcan qué fue lo que ocurrió. Y es por este motivo que todos los años, todos los 24 de marzo, junto con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, nos movilizamos contra la represión e impunidad de ayer, pero también la de hoy.